que en esto no estoy de acuerdo con lo que vos planteás, ya que vos primero decís que es una antítesis. No es una antítesis, yo no estoy presentando alguna tesis, sino que estoy presentándote textos bíblicos leídos literalmente de la misma Biblia. Hago muy poca intervención, si vos te diste cuenta, muy poca intervención en este caso para que quede lo más posible pura la palabra escrita de Dios, ¿viste? Entonces yo quiero que preste atención a eso. Bueno, entonces aclarado el primer punto que vos dijiste que era una antítesis, no, no es una antítesis, estoy presentando palabra escrita de Dios. Segundo, vos me dijiste, o en el audio dijiste, de que no dice que la ley quedó abolida, ¿no? Sin embargo, te voy a leer un par de versículos en el mismo Hebreos 7, donde justamente habla que la ley quedó abrogada, o abolida, que es lo mismo. Entonces, o estamos leyendo diferentes Biblias, o bien no estás queriendo aceptar la palabra de Dios como está escrita. Porque, como te voy a repetir, yo aquí no le estoy agregando nada, ni le estoy inventando absolutamente nada, ni le estoy quitando nada a la palabra de Dios. De manera entonces que te voy a leer un poquito, o sea, en base a lo que vos dijiste, sí, hablaste del sacerdocio, del Melquisedec, del Leví, etcétera, etcétera, del tabernáculo. Claro que sí, todo eso habla y no hace falta, o sea, mayor explicación porque lo dice la Biblia. Pero ¿cuál es el fin de este escrito? De Hebreos 7, 8 y 9 que estamos leyendo ahora, sin leer lo otro anterior, ¿no? Mirá que lo anterior también habla exactamente de eso, pero como estamos abocados a estos 3 capítulos de Hebreo, donde hace mención justamente que esta ley ya quedó abrogada. A ver, te voy a decir cómo dice. Sí, abrogado es la palabra que usa la Biblia. Y por ese motivo, cuando avanzamos al 8.13, creo que era, 8.23. Sí, al 8.13, cuando dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Bueno, la discusión o lo que no estamos justamente de acuerdo nosotros es que vos me planteas que este versículo cuando dice justamente, a ver cómo voy a repetir, nuevo pacto que ha dado por viejo al primero, no se refiere a la ley. Esa es tu postura. Porque, bueno, me decís que en el hebreo, que en el griego y que en el castellano significa lo mismo, ¿sí? Pero, sin embargo, leyendo nosotros dentro del contexto, porque no está fuera del contexto Hebreo 8, Hebreo 9, Hebreo 7, recordemos que todo es una sola carta, es una sola epístola, así que no estoy agarrando yo un texto bíblico de allá de Apocalipsis u otro de allá de Deuteronomio u otro de Génesis para tratar de justificar que no es el nuevo pacto, que el pacto no era ahí, perdón, sino que acá dentro del contexto está hablando de la ley y de la ley mosaica. Si bien habla del sacerdocio, por supuesto que sí, vamos a ver ahora enseguida que ese sacerdocio tuvo que ser cambiado y tuvo que cambiarse por una nueva ley. Ya lo vamos a leer enseguida. Pero antes, para que quede un poquito más claro, yo quería demostrarte un poquito sobre el tema de los pactos, ¿no? A ver, porque los pactos justamente, al final del audio hiciste discúlpame, pero una débil exposición de lo que es el pacto en cuanto al arcoíris. Eso es muy, muy de niño, ¿no? No es algo como para poder sustentar y querer defender que mirar el pacto del arcoíris es antiguo y aún no envejecido. No, no, no. Es que no estamos hablando de ese pacto. Es más, no hablamos tampoco de los otros 7 pactos que la Biblia menciona, que puede haber más, pero me refiero a pactos importantes, como el pacto adánico, por ejemplo, el pacto noético, pacto abrámico, ¿sí?
se me escapa uno, pacto mosaico, pacto davídico y el nuevo pacto. Se me escapó uno, discúlpame, no sé, no recuerdo en este momento, pero si se me viene a la mente o vos me puedes ayudar en esto, bueno, estaría bueno. La cuestión que vemos nosotros que hay varios pactos, entonces dentro del contexto, a esto quiero llegar, ¿a qué pacto se está refiriendo? Bueno, acá no está hablando del pacto davídico, tampoco está hablando de un pacto abrámico, tampoco está hablando de un pacto noético ni adámico, sino que está hablando justamente del nuevo pacto, ¿eh? Porque el 8.13, vuelvo a repetir, habla justamente de un nuevo pacto. Ahí está clarito. ¿Y qué es ese nuevo pacto entonces? Entonces, para descubrir eso hay que ir al capítulo 7, o si quede más atrás, pero para que no le hagamos mucha embrollo, en el 7 que hemos leído, y el versículo 12, para no hacer más largo el audio, dice bien clarito, y presta atención y léelo con tu Biblia y chequealo. Y no le busques otra, ¿cómo se dice? Otra traducción o otra interpretación. Léelo así, puro como está en tu Biblia. Porque cuando nosotros no queremos aceptar la palabra de Dios, les comenzamos a querer alegorizar. Queremos usar otro tipo de interpretación alegórica, justamente se llama, para darle otra interpretación, o queremos forzar el texto para que diga lo que nosotros queremos que diga. Y eso es pecado. Eso es pecado, a eso se le llama eisegesis, no una exégesis, sino una eisegesis. Hebreos 7:12 dice clarito lo siguiente: porque cambiando el sacerdocio, o sea, hablando del sacerdocio abrámico al de Melquisedec, en este caso, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también, presta atención, cambio de ley. Ahí te va tirando ya unos datos, digamos, como que va despejando el velo para que podamos entender de qué pacto está hablando. ¿Por qué hago mención que ese pacto es la ley? Vos decís, no puede ser la ley, pero no me explica el por qué no. Es otra cosa de mí que no haces, ¿entendés? Yo también puedo negarte, no, lo que voy a decir es mentira, no puede ser eso, no es así, pero yo no te doy el por qué. Entonces vos me tenés que demostrar, y como lo estoy haciendo yo acá, con la escritura y dentro de su contexto, de qué está hablando. ¿Entendés? Yo tranquilamente podría transformar todos estos versículos, hacer una exégesis yendo a buscar otros versículos de otra parte para tratar de justificar lo que yo quiero demostrar. Eso ya no es íntegro. Entonces, Hebreos 7:12 es claro cuando dice, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Es clarísimo, clarísimo. Bueno, voy a decir, pero este es el cambio de ley para el sacerdocio. Ok, claro, el ejemplo que está dando acá es justamente eso. ¿Y qué es lo que hacían los sacerdotes en el templo? El sacrificio, las oblaciones, etcétera, etcétera, las ofrendas, ¿qué simbolizaba todo eso? ¿Acaso eso no simbolizaba a Cristo? ¿No estaba presagiando la venida, que leímos allá en Gálatas capítulo 3, no estaba presagiando la venida de la simiente perfecta, que es Cristo? ¿O acaso no es lo que hacía Aarón en el templo, no era la sombra de lo porvenir? Por eso después en el capítulo 8 vemos nosotros que hace mención al templo y nombra las cosas de esto, como todo era purificado por sangre, etcétera, etcétera. Todo eso nos lleva a nosotros a ver el sacrificio perfecto que hizo Cristo. Era la sombra de lo porvenir, que era Cristo. Entonces eso que está en el antiguo pacto, en la antigua ley, todo eso está ahí, no puede decir que no, porque eso está ahí en la antigua ley, en el antiguo pacto. Ahora era necesario ser cambiado por una ley mejor. Por eso dice, voy a repetir, Hebreos 7:12, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que también necesario que haya también cambio de ley. Avanzando un poquito más,
versículo 18 del mismo capítulo 7 dice, queda pues, presta atención, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es ese mandamiento anterior? Me lo tenés que demostrar. Si vos decís que no es la ley, decime cuál es entonces el mandamiento anterior. Porque según el contexto que seguimos leyendo, acá dice que tuvo que haber un cambio de ley, y acá dice que eso fue abrogado, el mandamiento anterior fue abrogado. ¿Cuál mandamiento? La ley fue abrogada. ¿Por qué? A causa de su debilidad e ineficacia. Y esto está en concordancia con lo que hemos leído en Gálatas, con lo que hemos leído allá en Romanos 7, ¿te acuerdas? Que la ley es ineficaz para poder salvar al ser humano. Simplemente fue el ayo que nos llevó hasta Cristo, ¿entendés? Acá vemos que todo lo que sucede en el templo y el sacerdocio arónico fue justamente la sombra del pueblo por venir, que ahora en Melquisedec, que es Jesucristo, el sacerdocio perpetuo, eterno y para siempre, hubo que haber un cambio de ley. ¿Por qué? Porque claramente es sabido que el sacerdocio arónico debía ser constituido por levitas. Melquisedec no era judío, no era levita, era un gentil que servía a Dios como sacerdote. Ojo, eso hay que prestar atención. Igual que nuestro Señor Jesucristo, Él no es levita, Él fue un judío de la tribu de Judá. Por lo tanto, era necesario que haya un cambio de ley, para que pueda entonces Él asumir el cargo de sacerdocio perfecto para toda la vida. Y vamos nosotros al 18, entonces, que decía, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto o la ley antigua, la ley mosaica, no podía hacer lo que hizo la nueva ley, el nuevo pacto. Por eso nosotros cuando leemos en 8:13 dice que ya quedó vieja y pronto a desaparecer. Bueno, versículo 19 del 7 dice, del capítulo 7 dice, pues nada perfeccionó la ley. Ahí está, mi hermano. No podés negar. Sobre esto quiero que debatamos, sobre estos textos bíblicos. Pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Cuál es esa mejor esperanza? Dentro del contexto. Justamente el sacerdocio de Melquisedec, que es por la eternidad, cuando quedó abrogada aquel mandamiento, aquella ley que era ineficaz para la salvación del ser humano. Para no hacerlo tan extenso, saltando ya todo esto, podemos nosotros pasar al 25, por ejemplo, del mismo capítulo, que dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Está hablando clarísimo de la ineficacia del antiguo pacto, de la antigua ley, porque lo dice ahí en el contexto, y ahora vemos nosotros bien clarito que este nuevo sacerdocio, el nuevo Cordero Pascual, también le podemos llamar, ahora es perfecto y Él nos redime perpetuamente y está intercediendo por nosotros, ¿sí? ¿Qué más? El 28, leamos, porque la ley, siga tratando de la ley, porque la ley constituye sumo sacerdote a los débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre, ¿sí? De ahí entramos al 8, si quiere. Yo no quiero extenderme tanto porque si no te voy a hacer una prédica. Mira, ya son 14 minutos. Comprendeme, por favor, que no es sencillo todo esto de explicar, pero bueno. Pero el 8, 8:4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdote que presentan las ofrendas según la ley. Otra vez volvemos a hacer mención a la ley. Seguimos en el contexto. Versículo 5. Los cuales sirven a lo que figura. Ahí está lo que decíamos hace rato. Presta atención. Todo lo que hemos leído. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Todas las cosas es figura de lo celestial. Por lo tanto, todas estas cosas que sucedió
antiguamente es figura de lo que es Cristo iba a ser en nuestra vida. Para no hacerlo más extenso, leyendo todo eso, comprendemos nosotros, por ejemplo, saltando al versículo 8, capítulo 8, 9, que dice, no como el pacto que hizo con tus padres. ¿Cuál pacto hizo con los padres de los hebreos, de los israelitas? ¿Qué pacto hizo? No me digan, no, el pacto del arco iris, no, por favor. Primero, principal, cuando Dios hizo el pacto del arco iris, no estaban los hebreos. Y entonces, ¿con qué pacto? ¿Cuáles son los pactos principales? Según el contexto, ¿de qué estamos hablando? ¿Del pacto davídico? ¿El pacto abrámico? ¿El pacto adámico? ¿El pacto noético? No, está hablando del nuevo pacto. Y acá habla del antiguo pacto, del no como el pacto que hizo con los padres, o sea, no como la ley antigua, por eso pacto y ley es igual. Y vos lo querés disociar, eso es imposible según el contexto que estamos leyendo. Y ahí, si querés, saltemos al 10 que dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Sí? Ahí está. ¿Cuál pacto va a ser con la casa de Israel? ¿Qué pacto va a ser? Bueno, vamos al 12 para terminar con el 13. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Está hablando justamente de ese sacrificio perfecto. El antiguo pacto, la antigua ley no podía justificar porque era ineficaz, como dijo allá en el capítulo 7 y el versículo 18 y 19. Era ineficaz, la ley no podía hacerlo. Ahora Cristo en un nuevo pacto lo puede hacer y puede perdonar esos pecados, la iniquidad. Y entonces el 13 dice, al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero. ¿De qué está hablando? ¿Del pacto del arco iris? No, está hablando justamente del antiguo pacto, la antigua ley, la que era ineficaz para poder dar salvación a los hombres. De eso está hablando. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Más claro que eso, mi hermano, échale agua. Échale agua. Y para terminar, 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, nuevo pacto, primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿De qué está hablando? Habla de la salvación, habla del sacrificio perfecto que hizo en la cruz. Así que, mi hermano querido, no sé cómo vas, yo sé que es largo el audio, pero era muy necesario, mi querido amigo. Aclaraciones antes de terminar el audio. No dije, porque ya muchas veces voy a hacer mención de que aparentemente como que he dicho, o que vos pensás que yo pienso que la ley está mala. Eso jamás dije yo. Ya te he dicho que eso no, ningún cristiano sano en fe y en doctrina va a decir la ley es mala. No. El que lo dice eso lo hace por ignorante o simplemente porque, no es un hijo de Dios, no es nacido de nuevo. ¿Sí? Otra cosa que ya lo dijiste como 3 o 4 veces, que voy a decir que cumplió solo una parte de la ley. Eso es herejía, mi amigo. Ahí sí ya estás rayando la blasfemia, porque estás diciendo que el sacrificio de Cristo no fue completo. No fue completo. Que solamente Él cumplió una parte de la ley. Eso está mal, porque entonces vos dejás a pensar, a especulación, de decir, y la otra parte la tenemos que cumplir nosotros. No, querido. Eso no enseña la Biblia. Discúlpame que te lo diga así, ¿no? Y discúlpame que sea ya más efusivo en todo esto, pero es apasionante todo este tema, ¿sí? Bueno, hasta ahí te lo dejo, mi querido. Discúlpame, el audio fue extenso, yo lo sé. Vuelvo a repetir, no son temas fáciles, ¿dale? Bendiciones.